España, profesor Hernández Díaz. Bienvenidos a este acto. Para mí es una gran satisfacción estar hoy en representación de la presidenta del Senado, que no puede acompañarnos, y es una satisfacción por muchos motivos. Desde luego, en primer lugar, por tener la presencia con nosotros de miembros de una de las organizaciones que cumplen un papel fundamental en el diálogo entre las administraciones y los jóvenes de nuestro país. Así que mis primeras palabras son de bienvenida para ellos y para ellas y de felicitación al profesor Hernández Díaz por la elaboración del informe que hoy presentamos. Vais a hablar del ingreso mínimo vital y creo que también me corresponde hacer un recuerdo muy especial a cómo hemos llegado hasta aquí, puesto que a lo largo de los últimos 3 años hay personas como quien fue el primer alto comisionado de lucha contra la pobreza infantil, Pont Maria Close, hoy diputado en las Cortes, en el Congreso y portavoz en su comisión, y actualmente Ernesto Gascó, que sigue trabajando dentro del alto comisionado, puesto que la herramienta de la que vais a hablar proviene de una prioridad muy clara relativa a la lucha contra la pobreza infantil en nuestro país. Desgraciadamente, España está en los primeros puestos a nivel europeo en cuanto a pobreza infantil. Y cuando decimos infantil estamos contemplando no solo la infancia, la adolescencia y, por supuesto, también la juventud en una situación de gran precariedad en el mercado laboral, de dificultad de acceso a la vivienda, de circunstancias todas ellas que se han visto agravadas a causa de la pandemia, que desde hace más de un año ha agravado considerablemente todos los indicadores de pobreza infantil, de exclusión, de precariedad en el mercado laboral. Por lo tanto, nos encontramos en un momento en el que cualquier reflexión en torno a los instrumentos de los que nos hemos dotado tiene un gran valor y, además, también es importante señalar que la ley procedente del decreto ley sobre el ingreso mínimo vital, que se convalidó en las Cortes hace aproximadamente un año justo, en junio del año pasado, ha terminado el proceso de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Hay 450 enmiendas que serán analizadas en profundidad antes de que la ley llegue aquí al Senado, donde tendremos también la posibilidad de analizar las enmiendas que queden vivas o las nuevas que se presenten. Y en ese sentido también manifestar mi satisfacción como vicepresidenta primera de esta Cámara, puesto que en las Cortes Generales, donde se encuentra la Comisión de Juventud, la única Comisión de Juventud, es precisamente aquí, en el Senado. Así que hoy contamos con la presencia de la presidenta de la Comisión de Juventud, la senadora Olivia Delgado. Estará también con nosotros el portavoz socialista de esa comisión y todos los senadores y senadoras que nos acompañan y que tienen especial interés en esta materia. Solo unas palabras por mi parte. El objeto del informe es un elemento específico controvertido, evidentemente, del ingreso mínimo vital, que es una herramienta en fase de construcción todavía. Como antes comentaba, ha pasado ya por el Senado en cuanto a la presentación de enmiendas y algunas de esas enmiendas creo que van en la dirección de considerar el problema que es objeto de este informe, puesto que, si todo va como parece, tendremos en el texto de la ley la definición del supuesto de mayores de 18 años que provengan de casas de protección de menores, lo que antes llamábamos casas de tutela,
que tendrán derecho a ser titulares de la ayuda correspondiente. En estos momentos, los mayores de 18 años que tengan menores a su cargo ya son también beneficiarios de la ayuda y, en todo caso, como digo, queda todavía una parte de tramitación. Pero al margen incluso de cuánto la norma mejore o se modifique durante el trámite parlamentario, quisiera trasladarles a todos la perspectiva que desde el Gobierno de España se tiene en cuanto a la reforma de todos los instrumentos que en estos momentos existen, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, para luchar contra la exclusión social. Esta es precisamente una de las cuestiones en las que el Gobierno de España está comprometido con la Comisión Europea, que, como saben, ayer dio el visto bueno definitivo al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, uno de cuyos vectores prioritarios es precisamente el de mejorar la cohesión social en nuestro país. Y dentro de esa cohesión social, la problemática que afecta a los más jóvenes ocupa un puesto muy destacado, tanto en el diseño de planes especiales de empleo para los más jóvenes, como también en lo que se refiere al acceso a la vivienda y a la propia participación de los jóvenes en las políticas que les afectan. Así que yo espero que el día de hoy sea un hito más, pero ni siquiera el último, ni siquiera el penúltimo, de lo que será el perfeccionamiento de una norma que, como recordaba antes, surgió muy vinculada a la lucha contra la pobreza infantil, que hoy día hay ya 730.000 personas, unas 300.000 familias que se benefician de esta norma y que su propia implementación nos ha permitido también comprobar la diferencia que existe en la respuesta por parte de otras administraciones y en particular de las comunidades autónomas, puesto que siendo el ingreso mínimo vital un suelo y no un techo, hay comunidades autónomas que complementan con sus propios recursos y en supuestos específicos el ingreso mínimo vital de carácter estatal, mientras que en otros casos, lamentablemente, lo que se ha hecho ha sido eliminar la renta mínima de inserción o la figura que existiera al aparecer la figura de carácter estatal. Así que mucho trabajo por delante todavía, mucha capacidad de mejorar lo que fue un instrumento con carácter prioritario presentado y convalidado en las Cortes hace un año. Y, de nuevo, quiero reiterar mi agradecimiento personal como vicepresidenta primera de esta Cámara al Consejo de la Juventud de España, que ha tenido ya ocasión de comparecer aquí en la correspondiente comisión y que seguiremos teniendo esa oportunidad de diálogo. Estoy segura que, para beneficio de todos, esta es una Cámara que siempre se define como Cámara territorial, pero que es también una Cámara intergeneracional, porque aquí tenemos ponencias dedicadas específicamente a los retos del envejecimiento, de la despoblación y una comisión dedicada a la juventud. Así que, aunque somos una Cámara menos conocida, posiblemente menos visible que el Congreso de los Diputados, yo espero que todos los presentes sientan la utilidad y la pertinencia de esta Cámara denominada de segunda lectura, que en algunas ocasiones se convierte en Cámara de primera lectura en cuanto a los problemas que aquí se debaten y que aquí se intentan encauzar. A continuación van a tomar la palabra, en primer lugar, la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Elena Ruiz Cebrián, y, en segundo lugar, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, Enrique Hernández Díaz. A ambos les agradezco su presencia y, a partir de este momento, tengo que dejarles, pero les dejo en muy buena compañía y espero que sea un debate fructífero, puesto que hay también la oportunidad, además de las intervenciones principales, de una parte de ruegos y preguntas, que es la que hay que aprovechar siempre
para que nos podamos escuchar unos a otros en lo que es un templo de la palabra. Muchísimas gracias por su asistencia presencial hoy aquí y muchas gracias a todos los que nos siguen por streaming. Gracias. Buenos días. Bueno, disculpad este cambio de sitio, pero es protocolo. En primer lugar, quería dar las gracias a la vicepresidenta primera, Cristina Narbona Ruiz, de esta Cámara del Senado, que nos haya podido acompañar en la inauguración de esta presentación y, sobre todo, también al Senado por permitirnos estar hoy aquí. Para nosotras, para el Consejo de la Juventud de España, este es un día importante que no va a reflejar, como diré a continuación, el trabajo solo de unos meses o de unas semanas, sino probablemente ya de hace más de un año. Quiero agradecer, sobre todo también, a todas las senadoras y senadores que estáis hoy aquí, a diputadas y diputados que estáis hoy también aquí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación para compartir este día. Pero sobre todo también quiero agradecer a las entidades y personas de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de España, anterior a la nuestra, que habéis podido venir. Al final, todo este trabajo no va a salir adelante si no es de manera conjunta, si no, bueno, nos damos la mano y tomamos buena nota de muchas de las cuestiones que se van a decir hoy aquí. Esperamos que esto sirva para poder erradicar una discriminación que hemos detectado, que venimos anunciando desde hace un tiempo, que venimos trabajando y, sobre todo, que podamos ganar en derechos sociales para las personas más jóvenes de nuestro país. La pandemia ha puesto en evidencia los problemas estructurales que sufrimos las personas jóvenes, sobre todo en materia de vivienda y de calidad del empleo, y ha agravado las situaciones de desigualdad de una manera notable. Los datos de paro juvenil se situaban en el segundo trimestre de 2020, que es cuando comienza esta crisis, en el 30% de toda la población joven. Y la inactividad por primera vez sube en ese momento a una cifra récord de 52,1%. La inactividad no dejan de ser todas aquellas personas que no están trabajando o no están en búsqueda activa de empleo. Estos son cifras que se recogen dentro del colectivo de edad de las personas de 16 a 29 años y no solo reflejan una realidad, sino que la realidad es que las personas jóvenes que trabajan tampoco es que tengan una vida mucho más digna o una calidad de vida que puedan llevar a cabo, ya que las personas jóvenes, más de prácticamente la mitad, una de cada dos personas jóvenes a los puestos de trabajo a los que es capaz de acceder son a través de contratos temporales. El salario medio de las personas, a día de hoy, de las personas jóvenes, está en 973 euros, cuando en 2011, con un salario mínimo interprofesional notablemente más bajo, se encontraba en 1.025 euros de media para las personas jóvenes, y casi el 30% de las personas jóvenes que estaban empleadas han sido afectadas por los ERTEs, el mayor porcentaje de todos los colectivos de edad.
Son datos que probablemente muchas veces nos habréis escuchado decir en más ocasiones, datos que algún día incluso habremos visto por la televisión o habremos podido ver en cualquier otro estudio, pero al final son datos que solo reflejan la realidad de muchísimas personas jóvenes de nuestro país. Y es completamente fundamental que intentemos siempre, cada vez que hablamos de datos, ponerle caras y personas a estas cifras, porque al final son realidades que tenemos que sufrir todas las personas jóvenes. Todos estos datos, como decía, han hecho que la emancipación residencial caiga de una forma sostenida desde el año 2008, porque efectivamente no es la primera crisis que vivimos, sino que venimos de una segunda, de la cual además el colectivo de las personas jóvenes no nos habíamos recuperado, no habíamos conseguido alcanzar las cifras en las que nos encontrábamos previa a aquella crisis, cuando de repente ha llegado esta nueva crisis sanitaria, sí, pero también social y económica. Y en aquel momento, en 2008, la emancipación estaba en un 26% y ahora mismo estamos en el 17,3%. Estábamos en el segundo trimestre del año 2020, que es cuando comienza, una vez más, la pandemia. Esta es la caída más acusada que se da desde el año 1988. Algunas de las que estábamos aquí ni habíamos nacido. Y además es el peor dato desde el año 2001. Si hablamos además de pobreza, que ya nos lo anticipaba también la vicepresidenta primera, la tasa AROPE que nos publica EAPN en el año 2020 declara que el riesgo de pobreza y exclusión social entre la población joven de entre 16 y 29 años, que es la edad que ya habíamos hablado antes, es del 31,7% y es la tasa más alta también de todos los colectivos de edad. Esto significa que, pues que las personas jóvenes ahora mismo son el colectivo con un porcentaje de riesgo de pobreza más alto de nuestro país. La realidad es que normalmente veníamos de una situación en la que la infancia estaba quizás coronando esta cifra, y estamos viendo una tendencia a que la juventud está, no sé cómo explicarlo buenamente, adquiriendo ese primer puesto, y creemos que al final es una situación que va a perjudicar no solo al colectivo joven, sino que es una situación que perdura, se mantiene desde la infancia y que además, una vez salgamos a la vida adulta o mayor de 30 años, nos va a condicionar y probablemente no seamos capaces de salir de ese riesgo si las políticas no nos ayudan. No podemos olvidar también cuál es el fin del ingreso mínimo vital, y cito textualmente, tal y como se publica en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: el ingreso mínimo vital es una prestación dirigida para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Después de los datos que acabo de exponer y de esta definición, la conclusión más acertada sería entender que las personas jóvenes, por tanto, somos uno de los colectivos destinatarios en el foco de esta medida que pretende paliar esa desigualdad incrementada por la pandemia. Estimamos que en España hay unos 10 millones de personas jóvenes y un 30%, como decía, están en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Por lo tanto, unos 3 millones de personas jóvenes deberían estar percibiendo esta prestación. Sin embargo, estamos un poco lejos de esa realidad. El Consejo de la Juventud de España, como decía al principio, no hemos empezado a trabajar con esta normativa ahora. Como decía también, este es un trabajo que viene del equipo anterior y que agradecemos muchísimo que hoy estéis aquí dos compañeras representando a esa comisión permanente. Y es que el ingreso mínimo vital está de aniversario este mes. El 1 de junio se cumplió un año de la publicación del Real Decreto y el 15 de junio se cumplió el año desde que se abrió la fase de solicitudes. Desde ese momento han podido adquirir el ingreso mínimo vital o estas prestaciones
Se han abonado unas 260.000 prestaciones al mes. Estos son datos de mayo. Y podríamos suponer que o se estima que este apoyo ha supuesto un beneficio para unas 682.000 personas y hogares que se benefician de ella. El objetivo, o al menos así se comunicó desde el Gobierno, era llegar a unos 850.000 hogares y, sin embargo, estamos un poco lejos todavía de esa realidad. En junio hemos hecho un año. El CJE ha estado trabajando con diferentes grupos parlamentarios, ha estado trabajando con diferentes organizaciones, ha estado trabajando con el Gobierno, pero además el Defensor del Pueblo publicó en diciembre su informe su informe llamado Actuaciones ante la pandemia del COVID-19 y nos adelanta que el requisito de vida independiente solo se exige a los menores de 30 años. Y además que traslada al Instituto Nacional de Seguridad Social que se está produciendo discriminaciones sin motivación alguna para las personas de 18 a 23. Y es que, efectivamente, entre el informe del Defensor del Pueblo, el trabajo del Consejo de la Juventud y demás, podemos extraer 3 conclusiones iniciales que son las que nos llevan a estar hoy aquí. Que las personas jóvenes requieren de unos requisitos más complejos, más exigentes que la población mayor de 30 años, como son que tienen que haber estado emancipadas durante los 3 años previos a la solicitud, cuando el resto de la población solo debían demostrar una, y que debían haber cotizado al menos 12 meses a la Seguridad Social frente a ninguna mención al respecto para el resto de la población. Y además, como ya anticipaba el Defensor del Pueblo, que las personas de 18 a 23 no tienen derecho a solicitar el ingreso mínimo vital. Estos requisitos no solo dificultan que podamos percibir el ingreso mínimo vital, sino que directamente hasta lo impiden. Y como decía al principio, sería lógico pensar que las personas jóvenes seríamos uno de los colectivos en el foco de esta medida, cuando sin embargo nos hemos encontrado que la cifra de mayo de personas jóvenes que han podido percibir este ingreso es de 54.777, de los 3 millones que calculamos al principio. Tenemos que agradecer, porque en este trabajo que decía, ha habido 2 grupos parlamentarios que han incluido enmiendas que ha trasladado el Consejo de la Juventud, que son Más País y Esquerra Republicana, enmiendas que van a ser debatidas próximamente en esta Cámara y que esperamos que puedan ser acogidas como creemos que deben ser y que por eso también hoy vamos a estar explicando por qué. Todo esto nos ha llevado a realizar este dictamen que, aunque tiene una parte muy jurídica y afortunadamente nos acompaña una persona experta y autora de este dictamen, para nosotras era fundamental debido a que ya el Defensor del Pueblo anunciaba que podía haber una posible inconstitucionalidad en esa discriminación que se realiza hacia las personas jóvenes en la Ley del Ingreso Mínimo Vital. Y creemos que es fundamental que seamos capaces entre todas las partes de combatir esta discriminación y de dar pie a una normativa que intente erradicar efectivamente, como así nace, las discriminaciones y las desigualdades con las que nace la motivación de este ingreso mínimo vital. Quiero presentaros a Enrique Hernández Díez, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura. No es la única persona que participa en la elaboración de este dictamen. También está Miguel Presno Linares, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. Y también está Guzmán Fernández de Céspedes, que entre los 3 elaboran
este encargo que solicita el Consejo de la Juventud de España, con unos tiempos además ajustados, con una motivación, sé que además personal, por parte de los tres autores. Y tenemos que disculpar la no asistencia de Miguel hoy con nosotras, pero por cuestiones de conciliación familiar no podía venir hoy aquí, aunque estamos encantadas de tener la compañía de Enrique. Voy a daros paso con él, que nos va a explicar bueno, pues todo ese análisis mucho más jurídico. Luego cerraremos un poco con algunas de las conclusiones y reivindicaciones que podemos trasladar desde el Consejo de la Juventud de España, pero sí me gustaría que aprovechásemos este momento para intentar tomar nota de algunas de las cuestiones que nos vaya comentando y, sobre todo, que podamos resolver dudas para que al final este dictamen pues cumpla un objetivo, que es concienciar acerca de la discriminación que estamos sufriendo las personas jóvenes en esta normativa. Y, sobre todo, que entendamos si este ingreso mínimo vital es justo para la juventud. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días. Querida presidenta Elena del Consejo de la Juventud de España y señorías, diputados, portavoces de las comisiones y caras amigas reconocidas a pesar de las mascarillas. Muy buenos días a todas y a todos. No puedo empezar sin reconocer lo que Elena anticipaba, que mi presencia aquí es, yo entiendo y soy consciente de que es de rebote. Quien de verdad tiene la sabiduría del informe jurídico es el verdadero catedrático. Me han hecho catedrático en esta sala en un momento que no lo soy, desde luego, pero Miguel Presno Linera, que sí lo es la persona probablemente que más sepa sobre discriminación por razón de la edad, ahora mismo desde el punto de vista del derecho constitucional en nuestro país. Así que las dudas probablemente también habrá que compartirlas con esta persona. Y agradezco naturalmente a Guzmán también la ayuda que ha prestado en la elaboración de este dictamen. Obviamente mis capacidades comunicativas son de peor calidad que el propio dictamen, así que animo mucho a leer el dictamen a pesar de lo que diga yo para poder resolver las dudas que se susciten. Para que no tengan que tomar muchas notas, hemos incluido un esquema para que controlen también que no me despiste y no me pierda en la exposición de las ideas principales de este dictamen. Quiero agradecer naturalmente al Consejo de la Juventud de España, que considero que fue mi hogar durante un tiempo, y a través de su presidenta Elena, la confianza que han depositado en el equipo que hemos elaborado este dictamen, y también quiero agradecer naturalmente a la Cámara Alta abrirnos las puertas, porque esto demuestra que las Cortes Generales saben hacer su papel más allá de los estrictos procedimientos parlamentarios y dar cabida a estos mecanismos de participación ciudadana y académica. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y qué pinto yo aquí a la hora de hablar de esta cuestión? Con permiso de Elena, anticipo algunas de las conclusiones principales. Empiezo por el final. Y el final es que de estas Cortes Generales ha salido convalidado un texto del Gobierno de España que, sin entrar en la evaluación general, incluye algunas cláusulas que entendemos, después de un análisis jurídico, que no cumplen las reglas del juego. Reglas del juego tan importantes como son, en primer lugar, la Constitución española. O al menos no les respeten una parte fundamental que afecta a las personas jóvenes. Se me ha olvidado controlar el tiempo para que no me pase. El principio jurídico de igualdad exige que las normas no discriminen entre ciudadanos de forma injustificada. Esta es la regla general. ¿Qué falla en el ingreso mínimo vital para que hagamos una afirmación tan rotunda como que hay cláusulas que contradicen el texto constitucional? Pues, en primer lugar, que hay cláusulas que no se ajustan a esta regla general. Pero es que existe naturalmente la posibilidad de excepcionar la regla general. Y el problema es que esas cláusulas tampoco cumplen los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional y otros altos tribunales para las excepciones de este tipo de cláusulas. Si no cumplen la regla general y no cumplen las reglas de excepción, es que no cumplen las reglas y tenemos un problema de encaje. Y las normas que no cumplen este tipo de reglas superiores, las normas como una ley que no respetan elementos que se considera que tienen que estar dentro de la Constitución, tienen que ser corregidas o expulsadas del ordenamiento jurídico. La diferencia de trato por razón de la edad provoca, con carácter general, por lo tanto, un trato discriminatorio antijurídico, contrario al derecho de la Constitución, contrario al derecho internacional y contrario al derecho europeo. ¿Dónde se dice todo esto? En primer lugar,
lo decía antes, lo dice la Constitución española. Desde el artículo 1.1, que dice que la igualdad es un valor superior del ordenamiento jurídico, pero también y obviamente con clave de bóveda en el artículo 14, que habla de la prohibición explícita de la discriminación por cualquier causa, el artículo 9.2, el artículo 31.1, el artículo 39.2. Hay una cantidad importante de artículos que desde distintos enfoques en la Constitución intentan no dejar sombras, intentan proteger que la idea principal: no se puede discriminar. Y no se puede discriminar tampoco por razón de la edad. Lo dice la Constitución en primer lugar, pero también lo dice el derecho de la Unión Europea, del que naturalmente, espacio del que naturalmente formamos parte. En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto Mangold contra Helm de 22 de noviembre del año 2005, declaró que el principio de no discriminación por razón de la edad debe ser considerado principio general del derecho comunitario. La Unión Europea en concreto ha sido bastante avanzada respecto de otros grandes textos normativos, porque en el año 2000, con la proclamación solemne de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 21 se incorpora por primera vez de forma explícita que la edad no es una causa de discriminación válida, aceptable. Pero más allá de la Unión Europea y del texto constitucional de 1978, en tercer lugar, parece necesario recordar a los poderes públicos españoles que junto a las normas constitucionales, y porque éstas así lo prevén en el artículo 10.2 de la Constitución, existe un derecho internacional que explica qué es el principio de igualdad, qué son las reglas de no discriminación y cómo deben interpretarse estas reglas. Cuando los tribunales españoles o los árbitros de las cartas constitucionales de los estados que forman parte de esos tratados tienen que comprobar si se están respetando las reglas, por ejemplo, al crear un trato diferenciado por razón de la edad en el ingreso mínimo vital, tienen la obligación de tener en cuenta una serie de normas internacionales. En primer lugar, obviamente, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, también, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y muy importante, porque luego volveremos sobre ella, la Carta Social Europea. Estas son las reglas. Y ya decía antes, estas reglas, si cualquiera hace el ejercicio de abrir su móvil y buscar el artículo 14 de la Constitución o el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, verá que la edad es verdad que ahí no está como causa de prohibición de la discriminación. Por lo tanto, alguien pensaría, ¿entonces solo desde el año 2000 que se aprueba la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión está prohibida la discriminación por edad? Y nada más lejos de la realidad. En el año 1983, a través de la sentencia número 75 de 3 de agosto de ese año, del Tribunal Constitucional, en los fundamentos sexto y séptimo, esta sentencia, el alto tribunal, indica expresamente que el artículo 14 incluye el factor de la edad, aunque no lo mencione, ya en el año 1983. Aunque no esté expresamente escrito. Y así sucede porque el artículo 14 de la Constitución no es un catálogo cerrado, es una lista de ejemplos. Y hay otras circunstancias personales que quedan incluidas dentro del artículo 14 de la Constitución. Y lo mismo sucede, por cierto, con el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en un caso, disculpad mi alemán, creo que es Schwitzgebel contra Suiza, de 10 de junio del año 2010. Pero la misma sentencia del año 83 del Tribunal Constitucional, además de decir que la edad es una causa que prohíbe la discriminación, dice otra cosa muy importante. Y es que si los poderes públicos entienden que aún así tienen que establecer un trato diferenciado, hay unas reglas específicas que tienen que respetar y cumplir cuando apliquen ese trato diferenciado por razón de la edad. Y esto lo dice la sentencia, como digo, del año 83, lo ha dicho más recientemente también el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia 63-2011 de 16 de mayo. Y este control de las excepciones y de la razonabilidad de las excusas dadas por los poderes públicos también lo recoge el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso, por cierto, muy reciente, como el de D contra Rumanía, de 29 de enero del año 2019. No quiero abrumar ni con más artículos, ni con más tratados, ni con más sentencias por ahora. Creo que ha quedado claro que hay una regla general, y es que la discriminación no es aceptable, y que existen unas reglas específicas para describir cuándo sí podría llegar a ser necesario hacer un trato diferenciado en las normas. Para que el trato diferenciado sea válido, lo que dicen estos tribunales es que, entre otras cosas, hay que cumplir 3 grandes requisitos. Primero, que la medida o la norma que incluye la diferenciación persiga fines legítimos de interés general. Es decir, nadie duda de los fines legítimos del ingreso mínimo vital, creo que hasta ahí hay un consenso bastante amplio, por lo menos en esta sala. La duda es, ¿persigue fines de interés general también el establecer las barreras etarias, las barreras de edad que establece el ingreso mínimo vital que antes ha descrito la presidenta del Consejo, a los 23, a los 28 y a los 30 años, por ejemplo? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. En segundo lugar, hay que demostrar que la medida adoptada
para diferenciar el trato, no solo persigue un fin legítimo, porque los fines no justifican cualquier medida, sino que la medida en concreto es objetiva y razonable. Y esto tiene que estar expresamente demostrado por el poder público que adopta la decisión. No se puede presumir, no se puede intuir. Tiene que decirse claramente y demostrarse que la diferenciación es objetiva y razonable. Y tercer requisito, la proporcionalidad. A ver si por establecer una discriminación que es legítima, que parece razonable, los efectos van a ser peores que el beneficio que se persigue construir. Con el ejemplo, creo, del disparo, de matar moscas a cañonazos, creo que se entiende bastante claro. Si es útil o no matar moscas con el disparo de un cañón, si es la medida más barata o más eficiente para matar moscas y si los daños que produce el disparo de un cañón en una pared, por ejemplo, compensan el beneficio obtenido si se consigue matar a la mosca. La demostración de todo esto, insisto, le corresponde hacerla a quien adopta la medida de discriminación. En este caso, al Gobierno que propone la medida y a las Cortes Generales que la han convalidado con el ingreso mínimo vital. Para comprobar esto, podemos hacer 3 fases de preguntas para averiguar si de verdad se están cumpliendo estas reglas o no. En primer lugar, lo que se va a hacer es un control previo a la propia medida. Cuando estamos hablando de discriminación, tiene que ser en un contexto en el que las comparaciones sean válidas, que no sea la velocidad con el tocino. Y, por lo tanto, en el caso del ingreso mínimo vital, habría que pensar si un adulto con plena capacidad jurídica, es decir, con más de 18 años, según el artículo 12 de la Constitución, solicita el ingreso mínimo vital. Y si el resultado varía, si tiene 22 o 24 años, solo si tiene 22 o 24 años, si estamos hablando de una situación que sea razonable comparar. Y en principio parece que es una situación legítima de comparación, ¿no? No hay más elemento que un sujeto, 2 sujetos, una ayuda y la diferencia de edad. Así que, primera fase, en principio superada. El análisis de la finalidad. Decíamos que es importante que para que las excepciones sean válidas, persigan fines lícitos. Para que los fines sean lícitos, tienen que ser fines que respondan a una justificación objetiva y razonable y que sea acorde a la Carta Constitucional en nuestro caso, porque estamos hablando de leyes, y a las reglas superiores que correspondan. Y en tercer lugar, lo que hace falta también es no solo analizar el fin, sino también la forma en la que se está haciendo la diferenciación. Debe existir una relación de proporcionalidad, con el ejemplo que mencionaba antes. Del resultado de estas operaciones lógicas y de pensamiento, en las que cualquier filósofo a lo mejor nos da 3 vueltas, al mejor de los juristas, del resultado de estas operaciones lógicas, como digo, dependen la clave de bóveda de la crítica que podemos hacer a esta cuestión. Toda persona tiene derecho a la eliminación de las leyes que introduzcan un tratamiento jurídico diferenciado en base a la edad, a la eliminación de las normas, si el resultado de estas operaciones, las que he descrito, no cumplen estricta y rigurosamente las condiciones para esa excepcionalidad. Dice el Tribunal Constitucional que estamos ante algo tan importante que exige los controles más rigurosos y la aplicación más estricta. No vale un cumplimiento presunto, ni intermedio, ni regulero, ni por aproximación. Es de las cuestiones más serias de nuestro sistema constitucional. En todo esto, cuando los poderes públicos se ponen manos a la obra a elaborar el ingreso mínimo vital, uno cabría esperar que miraran qué ha pasado con medidas similares que han establecido barreras semejantes por edad. ¿Y qué han dicho los órganos de control de estos textos internacionales que decíamos que es obligatorio tener en cuenta a la hora de interpretar la validez de las normas? Y aquí llega la sorpresa, estoy en el punto 5, de que a raíz de la Carta Social Europea del año 1961, que es vinculante para España desde el año 80, desde 1980, por cierto, hay una felicitación que yo creo que sí que hay que hacer. Justo la semana pasada se publicó en el Boletín Oficial del Estado el instrumento de ratificación de la versión revisada de esta Carta, que es del año 96 y ya era hora. Afortunadamente, la semana pasada salió ahí. Pero con el texto no revisado, ya era objeto de control por parte del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, ya era objeto de control qué estaban haciendo las comunidades autónomas como parte del Estado español en materia de rentas mínimas con estas barreras de edad. La conclusión del Comité de Derechos Sociales viene siendo, desde hace ya bastantes años, tampoco debería haberle pillado a nadie por sorpresa, que es que España no cumple el artículo 13 de la Carta Social Europea precisamente por estas barreras de edad puestas de manera masiva por las comunidades autónomas españolas. Ya existe una conclusión de este análisis. No es que lo diga
este profesor que no es catedrático aquí, no es que lo diga Miguel Presno Linera, que sabe mucho más que yo, es que lo ha dicho el Comité de Derechos Sociales, que es el órgano legítimamente competente para interpretar la Carta Social Europea. Nos lo ha dicho en febrero del año 2021, lo ha explicado en el informe del año 2017 y les animo a echarle un vistazo. ¿Qué ha hecho el legislador estatal con estas normas, con estos tratados, con estos textos, con esta jurisprudencia, con estas interpretaciones, cuando ha diseñado el ingreso mínimo vital? Pues lo cierto es que no sabemos lo que ha hecho, porque ha establecido barreras, ha establecido más barreras y las ha establecido peor que la mayoría de las comunidades autónomas. Ojo, insisto, hablo de las barreras específicas de la edad, no del esqueleto general del ingreso mínimo vital, ¿de acuerdo? El Real Decreto Ley 20-2020 de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, ha sido modificado muchas veces ya desde que se aprobó por primera vez. Ha sido modificado recogiendo muchas de las reivindicaciones de las organizaciones sociales, de la sociedad civil o de aspectos académicos que se habían identificado. Pero, curiosamente, ninguna de las modificaciones adoptadas ha tocado el tema de la juventud. A pesar de que el Defensor del Pueblo, en el informe que mencionaba de noviembre de 2020, la presidenta del Consejo, ya había advertido que existían resultados que podrían ser claramente injustos en perjuicio de personas. Es decir, los poderes públicos, estas Cortes Generales, el Gobierno de España, son conscientes, porque se lo ha dicho el Defensor del Pueblo, de que existe un problema. Ese problema ya ha sido advertido por el Comité de Derechos Sociales. El legislador del ingreso mínimo vital, sus señorías también en esta Cámara, han establecido los mismos tipos de límites que ya nos han dicho que no son válidos. Lo han hecho, además, sin la más remota explicación, y han empeorado incluso el régimen ya criticado en muchas comunidades autónomas. Voy a intentar demostrarlo. La diferencia de trato por razón de la edad, de trato etario aún vigente en el ingreso mínimo vital, se produce en situaciones comparables, lo hemos dicho antes. Creo que es perfectamente lógico que el acceso a la prestación del ingreso mínimo vital es un elemento en el que se pueden comparar cómo acceden distintos grupos de edad. Parece obvio que en el ingreso mínimo vital deberían poder acceder una proporción significativa de jóvenes en primera persona, como titulares directos, cuando son precisamente, además, plenamente capaces por ser mayores de 18 años. Y, sin embargo, para que estos jóvenes puedan acceder, la norma se inventa 3 barreras, como estábamos anticipando antes. Sobre estas 3 barreras, lo más llamativo es que la exposición de motivos del Real Decreto Ley no dice absolutamente nada, no da ni la más remota explicación de por qué esto es así. Ya advertía antes que este silencio es especialmente grave en una norma que discrimina. Lo es en cualquier norma, porque las normas tienen que explicar por qué se adoptan. De lo contrario, incurren en un riesgo de arbitrariedad por falta de justificación objetiva y razonable. Pero es especialmente grave que se haga en una norma que hace un trato diferenciado por razón de la edad. Para que podamos controlar que es objetivo y razonable, tenemos que saber cuál es la justificación de esas barreras. Lo normal es encontrar esas barreras en las partes expositivas, en los preámbulos de las leyes. En este caso, no aparece ninguna explicación. Si la norma no dice nada, no tenemos más remedio que pensar o bien que no existe tal fin de interés general que justifique el trato diferenciado, porque no lo da, ¿quién tiene que darlo? O bien que no han pensado en ello y han establecido la diferenciación de trato sin saber por qué o plantearse por qué, o que no nos lo quieren contar porque la diferenciación de trato se justifica en una razón inconfesable. ¿Cuál de las 3 opciones creen que es peor? A mí políticamente me da igual, porque lo que importa a efectos jurídicos es que el artículo 9.3 de la Constitución prohíbe expresamente que los poderes públicos tomen decisiones arbitrarias. Y las normas que carecen groseramente de justificación objetiva y razonable, o las que persiguen fines inconfesables, son un ejemplo de manual o de diccionario. Acudan al diccionario de la Real Academia del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico y encontrarán en estos casos concretos como definición de lo que es una norma arbitraria y, por lo tanto, contraria a la Constitución. Así las cosas, estas Cortes Generales y el Gobierno que impulsaron el ingreso mínimo vital no han razonado por qué imponen estas barreras. Podemos decir que en esta decisión de no dar explicaciones ya se han incumplido las reglas que permitían las excepciones. Este es un primer indicio de que falla el sistema. En segundo lugar, estas barreras, además de que no se justifican explícitamente por quienes las adoptan, realmente parecen ilógicas. ¿O qué justificación lógica se le ocurre a alguien que puede existir para que exijamos condiciones más difíciles al tramo de edad con mayor proporción de población vulnerable en el país?
solo por su edad, estos grupos que pertenecen a una generación que es la más empobrecida en estos momentos tienen más difícil que el resto de la ciudadanía ser titulares de una prestación que dice luchar contra la pobreza. El fin general del ingreso mínimo vital es lícito, lo he anticipado antes. La duda es si es lícito diferenciar por la edad. ¿Cómo ayuda esta diferenciación de trato a combatir la pobreza? ¿Para qué sirve a la hora de luchar contra la exclusión esta barrera? O estas tres barreras en concreto. Lo que la norma parece tener como efecto, en realidad, es una presunción de invulnerabilidad. Las personas jóvenes no van a caer en la desigualdad que la norma busca corregir. Porque si admitiéramos que caen en esa vulnerabilidad y las excluimos, lo que se está haciendo es una discriminación explícita y una contradicción del fin de la norma. Cabe otra hipótesis, y es que se considere que existen unas familias capaces de rescatar a estas personas jóvenes de la vulnerabilidad. Esto no me corresponde a mí, serán los científicos sociales los que tengan que decir si es verdad que las familias son capaces o están siendo capaces de rescatar de esta vulnerabilidad. Pero si de verdad hubiera otras formas eficientes que estuvieran funcionando de proteger a las personas de esa edad, ¿cómo se explica que sea el tramo de edad con más tasa de pobreza? Si ya existe el mecanismo de rescate, ¿cómo tenemos el resultado que tenemos? Las exigencias a las personas menores de 28 y 30 años tampoco han sido justificadas. No lo ha sido la barrera de los 23, que es la más evidente o la más clara, pero no lo han sido tampoco las reglas que se exigen a las personas de entre 28 y 30 o a todas las menores de 30. Además, esto contradice la proporcionalidad con tres efectos concretos. Estoy ya prácticamente terminando, creo. Tres efectos que creo que demuestran la desproporcionalidad de estas barreras. En primer lugar, porque las barreras de los 30 años, que opera como una exigencia de que quienes quieran acceder al ingreso mínimo vital tienen que haber demostrado que ya fueron capaces de emanciparse, es decir, que les fue bien y ahora ya no les va bien, esa exigencia impone un deber injusto de soportar situaciones de dependencia y convivencia familiar sin atender a la vulnerabilidad individual y además en contra de las reglas del Código Civil. Me explico. Quizá no todos somos conscientes de que el Código Civil, desde sus orígenes, que es muy antiguo, incluye una obligación entre familiares llamada el deber de alimentos. Evidentemente, esto va más allá de la comida. El deber de alimentos incluye vestido, alojamiento y, en general, supervivencia. Este deber de alimentos sí que tiene una barrera de edad, y es que en el tramo de determinadas personas jóvenes, el deber de alimentos entre familiares incluye la obligación de apoyar en el sistema educativo. Pero es la única barrera de edad que establece el Código Civil. El deber de alimentos se produce entre padres e hijos respectivamente, de forma ascendente o descendente, entre hermanos, entre nietos y entre abuelos, con independencia de la edad. Y este es un deber que está previsto en nuestro Código Civil. Razonablemente, creo que todas somos capaces de imaginar o recordar situaciones, quizá en nuestro entorno, en la que llevar a un juzgado los problemas familiares de que alguien cumpla o no estos deberes supone empeorar la situación, por llevarlo a los tribunales, por judicializar este tipo de conflictos. Por esa razón se hacen este tipo de normas como el ingreso mínimo vital, en las que no se exige que la persona previamente vaya a los tribunales a demostrar que sus familiares no tienen la capacidad o la voluntad de apoyarles. No se exige esto, porque nos parece sensato que exigirlo puede empeorar las cosas. Sin embargo, no exigirlo para quienes tienen una determinada edad y sí pretender que sea el único mecanismo de rescate para quienes están por debajo de los 30 años, supone imponerle unas reglas del Código Civil que el Código Civil no dice que haya que imponer. Y es que hay una obligación sobrecualificada, sin justificación, entre las familias cuando los miembros vulnerables tienen menos de 30 años. El segundo efecto irracional es que el diseño normativo del actual ingreso mínimo vital favorece a jóvenes que han partido de posiciones más ventajosas al poder acreditar un previo proyecto de vida exitoso que a jóvenes que jamás se hayan podido emancipar. Quien se ha podido ir ya del hogar familiar, aunque luego caiga en una situación vulnerable, es muy probable que haya que protegerle, no lo discutimos. Pero ¿por qué se presume de manera general en la norma que esa situación es peor que quien lleva 10 años, 6 años con contratos de subocupación que no le dan para haber salido de casa? Esta presunción de la norma también produce un efecto ilógico en el que protege más, a veces, a quienes no están peor.
Y tercer efecto irracional de estas barreras, en concreto en relación con la exigencia de los 28 años. Los 28 años aparece como barrera en el ingreso mínimo vital diciendo que a partir de esa edad es obligatorio que la persona busque activamente empleo. Y en principio es razonable pensar que para obtener una ayuda de estas haya que estar en una situación de búsqueda de empleo. Pero se establece una barrera a los 28 años que tampoco se justifica. ¿Por qué a los 28 y no a los 25 o a los 30? Y además plantea la presunción de que a partir de los 28 ya no hay ninguna situación en la que la mejor forma de salir de la vulnerabilidad sea con la continuación de los estudios. Es decir, la norma está presumiendo que hay un itinerario lineal en el que la gente primero estudia todo lo que necesita estudiar y luego puede caer en la vulnerabilidad por la búsqueda fracasada o no de empleo. Pero creo que todas las personas aquí presentes somos capaces de imaginar situaciones en las que una persona ha abandonado tempranamente los estudios, se ha insertado laboralmente, su sector ha caído, ha quebrado, va al paro, a lo mejor con 26 años, y le estamos diciendo que si vuelve a los estudios, que no tenía ninguna cualificación previa, tiene 2 años para terminar la situación. ¿Por qué a los 28? ¿No sería más lógico que una norma de este tipo, y aquí vamos al efecto de la razonabilidad y de la búsqueda de soluciones objetivas, ¿no sería más lógico que le exigiéramos la búsqueda de empleo a quienes tengan el nivel máximo de estudios posible alcanzable, pero no se lo exijamos con independencia de la edad a quienes la mejor forma de salir de la situación de vulnerabilidad a lo mejor es precisamente estudiando? Después de estos 3 ejemplos, el legislador estatal, en último lugar, lo que ha hecho ha sido copiar una de las claves de fracaso, según el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, una de las claves de fracaso de los sistemas autonómicos, y ya sí que termino de verdad. El legislador estatal invierte la excepción, es decir, las barreras de la edad deben operar como excepción, y lo establece como regla general, donde va a inventarse después 2 excepciones de lo que ya debía ser excepcional. Pero solo 2 excepciones. Cuando los legisladores de las comunidades autónomas, si los comparamos, han comprobado que era necesario excepcionar hasta más de 20 situaciones distintas, casos concretos, realidades singulares, y el ingreso mínimo vital solo prevé 2 de ellas. Luego se le han escapado muchas, probablemente muchas que ya han sido constatadas por poderes públicos, por legisladores de las comunidades autónomas. Por cierto, tampoco ningún legislador autonómico ha justificado en más de 40 años que llevan operando las rentas mínimas. Ningún legislador autonómico ha justificado en todo este periodo por qué establecen esas barreras como reglas generales. La inversión de la excepcionalidad es parte del verdadero problema. Lo que está haciendo este tipo de normas es considerar que el trato diferenciado se convierte en la norma general y no lo explica. La adopción en 2020 del ingreso mínimo vital además está dando pie a que varias comunidades autónomas empeoren la regulación, porque teniendo barreras más bajas han decidido remitirse a las barreras del ingreso mínimo vital. O han anulado y han creado el sistema tramposo de la ayuda autonómica no se complementa con la estatal, sino que refuerza solo la estatal. Y quien no quepa en una tampoco va a caber en la otra. Y eso lo que hace es dejar a más gente fuera de la que antes esa propia normativa de algunas de las comunidades autónomas ya estaba dejando. Las excepciones, además, a las barreras generales en el panorama autonómico están profundizando las diferencias territoriales entre jóvenes. El ingreso mínimo vital, por lo tanto, es necesario, probablemente a nivel estatal, para intentar hacer converger esas excepciones que a los legisladores autonómicos se les ha ocurrido que son razonables, probablemente porque los servicios sociales se han enfrentado a ellas y ha conducido a que las normas las prevean. Pero es necesario que esas situaciones no sean radicalmente distintas entre unos territorios y otros, porque si no tenemos a jóvenes en situaciones de clara vulnerabilidad en unos territorios a los que se les está ayudando y en otros territorios que no se les está ayudando. Creo que la conclusión básica, y dejamos así un poco más de margen para las preguntas, es que las barreras impuestas a las personas menores de 23 años, de 28 años y de 30 años en la legislación vigente del ingreso mínimo vital son inadmisibles. No porque no puedan adoptarse este tipo de barreras, sino porque el legislador lo ha hecho sin dar explicación ninguna y además no se nos ocurre ninguna que sea razonable. Si no es objetiva, si no es razonable, si no persigue un fin lícito, es contrario al marco constitucional, es contrario a las normas del derecho de la Unión Europea, que ha dicho que esto no se puede hacer así, y es contrario al derecho internacional con órganos que ya han advertido de que esto estaba mal hecho cuando se ha hecho en normas autonómicas. Y esto es todo y a disposición de las preguntas. Muchísimas gracias, Enrique.
Supongo que para quienes no somos juristas, toda esta explicación nos ha podido, bueno, pues, venir un poco grande, tantos casos explicados, tantos organismos y tribunales españoles y europeos e internacionales, pero al final nos parecía importante llegar a, bueno, pues al quid de la cuestión y saber realmente qué es lo que estaba ocurriendo, y la verdad es que este dictamen jurídico es excepcionalmente maravilloso para efectivamente haber detectado todas esas carencias y haberlas podido traer hoy aquí de la mejor manera que hemos sabido. Por supuesto, esperamos que quienes podáis y tengáis un equipo jurídico detrás le paséis este dictamen, que lo puedan leer más detenidamente. Al final, una explicación de, no sé cuánto ha sido, unos 25 o 30 minutos, creemos que se queda corta para todo el trabajo que hay detrás y, sobre todo, pues para todo el trabajo que podemos realizar a partir de este dictamen. Como os decía al principio, al final queríamos convocar este día, esta presentación, y haceros partícipes de esta información que nos han traído de la mano de Miguel, Enrique y Guzmán, porque creemos que tenemos la capacidad, cada una desde su puesto, cada una desde su papel, de poder modificar estas discriminaciones que se dan dentro de esta normativa. Creemos que es fundamental que se hagan enmiendas ahora mismo a esta norma para erradicar esta situación que, como decimos, creemos que constituye una inconstitucionalidad, y creemos que tiene que tener, pues al final, una serie de cláusulas, una serie de capítulos que busquen y demuestren buscar el fin que persigue esta medida, que es la de proteger a las personas con mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Al principio decía que hoy nos acompañaban entidades y consejos. Además, creemos que los consejos de la Juventud Autonómico tenemos también un papel fundamental que desarrollar por algunas de las cuestiones que nos ha dicho también Enrique, y es que algunas rentas básicas ya están cumpliendo esta discriminación, pero sobre todo es que creemos que algunas rentas básicas se van a subir al carro del ingreso mínimo vital y van efectivamente a solo permitir el acceso a esa renta a quienes ya accedan al ingreso mínimo vital, que, como hemos visto anteriormente, no es toda la población que se esperaba desde un inicio. Y no solo a los consejos de la Juventud Autonómicos, por supuesto, al final esto es el Senado, es la Casa Territorial. Creemos que tenemos un papel fundamental que trasladar a nuestras comunidades autónomas y que tenemos que ser capaces de que estas discriminaciones se terminen erradicando. Como no podía ser de otra manera, y os podréis imaginar cuáles son las propuestas que trae el Consejo de la Juventud de España y que esperamos que sean recibidas con los brazos abiertos. Pues obviamente la ampliación de la edad que da derecho a ser una persona beneficiaria del ingreso mínimo vital desde los 18 años, quitar esa barrera de los 23 de la que hemos estado hablando. Porque además sí que existe una excepción y queda clara en la norma, y es que las personas de 16 años emancipadas sí que pueden acceder a esta norma, pero es curioso porque si una persona, por lo que sea, se emancipó a los 16 y a los 20 tuvo que volver a casa y a los 23 se quiere volver a emancipar, ahora mismo no podría ser beneficiaria de este ingreso mínimo vital. Sabemos que la norma voy a continuar con las propuestas y luego os comento esto. También proponemos la equiparación de requisitos de acceso al ingreso mínimo vital de las personas menores de 30 años a los requisitos de para las personas mayores de 30 años. Nos parece bastante lógico, después de toda la exposición de motivos que nos ha hecho Enrique, decir que no es nada descabellado solicitar que tengamos los mismos requisitos las personas menores de 30 que las personas mayores de 30, sobre todo porque esa discriminación efectivamente no está bien justificada y creemos que no es positiva al final para las personas que más riesgo y que más necesitan esta
esta ayuda. Y por último, también proponemos que exista excepción de pagos de precios públicos por aquellos servicios académicos postobligatorios para las personas que sean beneficiarias del ingreso mínimo vital. Esto sí que está recogido ahora mismo en una disposición transitoria, en la 5ª, y nos gustaría que esto se pudiese recoger dentro del capítulo 3 para que cuando se mantenga esta norma en el tiempo pueda, no desaparezca esa disposición y no sea solo para las personas que estudien estudios universitarios, sino que sean pues para cualquiera que quiera realizar estudios postobligatorios, que, como nos explicaba Enrique, sí que efectivamente puede ser una de las mejores soluciones para que una persona también desarrolle un proyecto vital que le ayude a salir de esa situación de pobreza o exclusión social. Como hemos visto, ahora mismo este ingreso mínimo vital es un ingreso mínimo vital, además lo tenemos en el sumario, que lo explica mucho mejor de lo que podría hacerlo yo. No recuerdo en qué punto estaba ahora mismo. Sí, en la última página, en el punto 8b, que favorece a aquellas personas que han partido de posiciones más ventajosas. Yo podría explicarlo de otra manera, pero bueno, creo que así está bastante bien explicado. Al final no es un ingreso mínimo vital para personas jóvenes pobres. Y es curioso porque, como decíamos, la finalidad de esta norma, de este ingreso mínimo vital, sabemos que efectivamente es erradicar la pobreza y nos choca todo el rato que esta situación se dé. Sabemos que la norma se ha redactado con la mejor de las motivaciones, como decimos, el fin que persigue es excepcional, pero sin embargo creemos que se ha redactado desde el miedo para que algunas personas que no deban acceder no puedan acceder, y al final se han puesto una serie de requisitos que, por lo que sea, además las personas jóvenes hemos sido las consideradas que más podíamos hacer esa trampa. Se nos han puesto requisitos tan complicados que al final lo que se ha conseguido es que prácticamente puedan acceder más quienes vienen de un punto de partida más favorable que quienes vienen de un punto de partida menos favorable, lo cual no tiene ningún sentido porque efectivamente esta no es la motivación de la norma. Nos gustaría, por último, por supuesto, aparte de habernos escuchado, daros las gracias. Ahora tendréis un turno de palabras y sobre todo de preguntas, porque entendemos que esto ha podido generar muchísimas dudas. Queremos sobre todo recordar que tanto este dictamen que solicita o encarga el Consejo de la Juventud de España, como en general la propia norma que viene a raíz de esta situación de pandemia, pero sobre todo para modificar, mejorar la vida de todas las personas en nuestro país, sobre todo aquellas que sufren más discriminaciones. Creemos que todo esto tiene que estar dentro de un marco, y ese marco, en la década de los 80, vuelvo a decir, algunas de aquí no habíamos ni siquiera nacido, era un marco en el que se pretendía, por ejemplo, defender los derechos de las personas trabajadoras. En los años 90 o 2000 hubo un marco en el que se pretendía defender a las personas mayores de la tercera edad, personas jubiladas. Se hizo un esfuerzo grandísimo por buscar unas condiciones de vida digna para aquellas personas que efectivamente ya acababan su vida laboral. Hace unos años, entre 10 y 5 años, no quiero que entremos en discusión de cuándo empezó, ha habido un esfuerzo enorme por mejorar las condiciones de vida de las mujeres y todo el mundo sabe que, aunque queda todavía mucho trabajo por hacer, sí que ha habido ya un gran impulso y se han conseguido grandes cuestiones que al final nos permiten estar en unas condiciones lo más igualitarias o equitativas posible. Repito, nos queda todavía mucho trabajo por hacer, pero creemos que el marco de esta década debe ser el de trabajar por las personas jóvenes. Esta tiene que ser la década de la juventud. Hemos sido postergadas a un segundo plano todo el rato. Nunca hemos estado en el foco de las medidas ni de las políticas porque al final, somos jóvenes, porque al final
bueno, todavía nos queda toda la vida por delante, porque al final, bueno, tenemos una familia que nos puede sustentar y mantener. Esa realidad, para empezar, es injusta, pero para seguir está cambiando, porque estamos viendo que efectivamente la clase media ahora mismo es una de los colectivos de población que más está sufriendo y esas familias no pueden seguir manteniendo hasta los 30, hasta los 35, hasta los 40 años a sus hijos o a sus hijas. Es completamente necesario que entendamos que este no es un problema que nos atañe solo a las personas de 30 años o de menos años, en edad de juventud, de 14 a 30 años. Este no es un problema que nos atañe solo a las personas jóvenes, este es un problema de todo el país. El modelo de país que conocemos se sustenta si las personas jóvenes entramos en el mercado laboral y cotizamos y aportamos a los impuestos y podemos mantener todos los servicios públicos que tenemos. Este es un problema que tenemos que tomar como propio y solucionar entre todas. Este es un problema que no va a tener un final feliz para ninguna de las que estamos aquí ni ninguna de las que estén fuera si entre todas no trabajamos para cambiar esta situación. Hablamos normalmente de juventud y además hablamos de juventud y normalmente nos vamos al ocio y al tiempo libre, pero juventud es también, ya se tuvo el debate, juventud es pensiones, juventud es sanidad pública, juventud es educación pública, juventud es si somos capaces de incorporarnos al mercado laboral con unas condiciones de trabajo dignas, con unos salarios decentes que nos permitan poder tirar de este país hacia adelante, pues entonces la juventud será lo que el país necesita. Pero si el país no nos apoya, nosotras no podremos sustentar este país. Quería recordar o anticipar, mejor dicho, la semana que viene en esta línea, en ese pacto que tenemos que construir todas para mejorar la vida de las personas jóvenes, para que nuestro país pueda continuar con este modelo que conocemos, por supuesto, mejorando, pero continuar con esta serie de servicios públicos. La semana que viene vamos a presentar el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Muchas sé que ya lo conoceréis. Será el correspondiente al segundo semestre del año 2020, donde si ya en el primer semestre del año 2020, en los últimos meses, podíamos ver un poco cómo había afectado la pandemia sobre todo los datos de empleo y vivienda entre las personas jóvenes, ahí veremos absolutamente pues, el grueso de esta realidad. Muchas de las que estáis hoy aquí seréis invitadas también a ese evento, será el próximo viernes en el Congreso, pero sobre todo quienes no podáis asistir o demás, esperamos que podáis seguirlo y que podáis leer ese observatorio y tomar también buena nota de las conclusiones que se extraigan del estudio. Daros las gracias por habernos aguantado este ratito y sobre todo esperamos que tengáis muchas preguntas que podamos responder o que haya quedado lo suficientemente claro como para que no haya ninguna y que podamos modificar esta norma antes de que se convierta en una norma discriminatoria. Pues ya lo es. Gracias. Anticipábamos este momento. Oh, veo allí una mano. No sé si... Ah, vale. Vale, un segundo. Le doy la palabra y ahora voy aquí. Si no le importa, puede decir nombre y si viene de alguna entidad o medio. Gracias. Sí, soy Lucía Muñoz, soy diputada en el Congreso por Unidas Podemos y simplemente quería felicitarlos por el informe que vamos a leer detenidamente. Nos parece que es un trabajo que se ha presentado en un momento muy oportuno porque, como sabéis, el ingreso mínimo vital está en fase de debate parlamentario y además nos parece que es un debate y un informe pertinente, pues dados los datos que tenemos, ¿no? y la situación dramática en la que estamos las personas jóvenes. Así que simplemente agradeceros la presentación y espero que podamos seguir continuando con
con el trabajo conjunto y recibiremos vuestras aportaciones siempre que nos las hagáis llegar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Me habían dicho que por aquí, Fran, y creo que había otra más. Vale. Bueno, pues buenos días en primer lugar y bienvenida, Presidenta, una vez más al Senado y bienvenidos, por supuesto, todos los integrantes tanto de la Junta Directiva, del Consejo de la Juventud de España, como los miembros que hayáis venido en representación de los consejos de la juventud de comunidades autónomas y, por supuesto, también gracias al profesor por la exposición que ha realizado y gracias al Consejo General por el trabajo que habéis desarrollado sobre un aspecto muy concreto que creo que es muy importante. Este agradecimiento lo hago en primer lugar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, del que soy portavoz de la Comisión de Juventud del Senado, y también en nombre de los compañeros diputados del Grupo Parlamentario del Congreso, en este caso, que están aquí acompañándonos. Bueno, yo quería hacer un poco de contexto, tal vez esto más que una pregunta sí que es una reflexión acerca de cuáles han sido las circunstancias en las que ha nacido un nuevo derecho y en el que este nuevo derecho ha echado a andar. Porque es verdad que bueno, cuando un derecho nace, sí que es cierto que tiene que haber, yo creo que un periodo en primer lugar de pruebas para ver qué cosas hay que mejorar. Creo que es evidente que en cuanto al ingreso mínimo vital hay varias cuestiones que hay que mejorar y, como bien ha señalado la diputada de Unidas Podemos, pues en el Congreso de los Diputados en este momento se está tramitando una ley en la que se están proponiendo enmiendas por parte de los grupos parlamentarios que creo que van destinadas precisamente a esa mejora del ingreso mínimo vital y a contextualizarlo a una realidad ahora que ya durante estos meses tan durísimos en los que el Gobierno, yo creo que de forma casi apresurada, tuvo que poner en marcha el ingreso. La previsión, sabéis que no, si no hubiera habido pandemia, probablemente era que se hubiera realizado con un poquito más de tiempo, también de una forma más sosegada, pero precisamente la emergencia social motivada por la pandemia motivó que el Gobierno diera un paso al frente y de una forma, yo creo que valiente, pues pusiera en marcha el ingreso mínimo vital. Y ahora es cierto que cuando parece que por fin la pandemia remite, cuando parece que por fin vamos a pasar la etapa de crisis sanitaria, aunque es verdad que va a quedar una etapa, esperemos que no muy larga, de crisis socioeconómica motivado por la crisis de la pandemia, ahora hay que revisar varias cuestiones. Precisamente en cuanto a la juventud, una de las enmiendas que se ha presentado por parte de los compañeros diputados del Grupo Parlamentario Socialista es precisamente que, bueno, es ciertas casuísticas de personas menores de 23 años pues sean tenidas en cuenta para que puedan ser acogidas dentro del ingreso mínimo vital. Lo digo también como primer paso, que creo que sería importante, y para que poco a poco, como digo, una vez vayan pasando meses, una vez también haya una reflexión por parte de los grupos parlamentarios, del Gobierno y de colectivos como el CJE, que creo que aportáis siempre muchísimo desde una visión crítica para que el Gobierno pueda mejorar y también para orientarnos a los grupos parlamentarios, pues se pueda incluir, por ejemplo, que personas menores de 23 años, como digo, puedan recurrir a este ingreso mínimo vital cuando vengan de una situación de que han tenido una tutela del Estado, de la Administración Pública, de las comunidades autónomas, que evidentemente cesa en el momento en el que se obtiene esa mayoría de edad para evitar que queden desamparados precisamente. También es importante, yo creo, evitar que el ingreso mínimo vital sea entendido como un suplemento o como una cuestión complementaria a otro tipo de cuestiones que vayan destinados únicamente a la emancipación. Y lo digo teniendo en cuenta también que en España tenemos un problemón enorme con la emancipación que hemos tratado y que, como sabéis, es una de las cuestiones que os preocupan a vosotros y que también nos preocupan a nosotros. La altísima tasa que hay, la edad tan alta en la que los jóvenes nos emancipamos, creo que el ingreso mínimo vital tampoco tiene que ir destinado únicamente a la emancipación, tiene que tener un contexto totalmente diferente, y para la emancipación tenemos que abordar otro tipo de cuestiones, como puede ser la ley de alquiler o otro tipo de ayudas más concretas que vayan en ese sentido. Lo digo también por dirigir un poco el tiro, si me permitís, de lo que tiene que ser el fin del ingreso mínimo vital cuando hablamos de las personas más jóvenes. Y también yo creo que, teniendo en cuenta que se han dado pasos importantes en
en cuanto al escudo social que creo que se ha puesto en marcha durante este tiempo, que creo que ha beneficiado a los sectores más vulnerables de la sociedad, y cuando hablamos de vulnerabilidad no se nos puede escapar que los jóvenes somos un sector especialmente vulnerable. Estoy pensando en la subida importantísima que se ha producido en estos últimos años del salario mínimo interprofesional. Estoy pensando también, por supuesto, de los ERTEs, que como bien habéis dicho al principio, pues en un porcentaje muy alto se han beneficiado y se ha conseguido sostener el empleo y un salario mínimo por parte de las personas jóvenes que se han visto afectadas por la pandemia. Y ahora yo creo que una cuestión absolutamente fundamental, que estoy convencido que va a centrar el debate, al menos en la Comisión de Juventud y también para vosotros en los próximos meses, será la puesta en marcha de cuestiones relacionadas con los fondos europeos, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Precisamente la semana que viene traemos desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado al Pleno, ya os adelanto, una moción referente a toda la cuestión de la garantía Juvenil Plus, que creo que es fundamental, con el anuncio que hizo la pasada semana, después del Consejo de Ministros, la vicepresidencia tercera del Gobierno. Y bueno, en definitiva, son cuestiones que creo que deben de ir de la mano acerca de un ingreso mínimo vital que tiene que mejorar, que se tiene que adaptar a la situación que hay actual en nuestro país, que desde luego no puede dar la espalda a los jóvenes, pero los jóvenes también tenemos que tener otra serie de herramientas, otra serie de recursos que se tienen que poner en marcha por parte de los poderes públicos, y creo que el Gobierno de España lo está haciendo además con valentía, como cuestiones que acabo de adelantar. Y lo dicho, tenéis la mano tendida por parte del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Generales para mejorar el ingreso mínimo vital, agradeciéndoos una vez más la exposición que habéis hecho y el trabajo que habéis desarrollado para que los jóvenes tengamos una situación más digna para vivir en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Tenía la vez pedida Ricardo Gayol. ¿Ahora? Sí. Sí. Ay, ahora. Ricardo, Bien. gracias. Buenos días. Muchas gracias al Consejo de la Juventud por organizar esta convocatoria y por haber encargado este informe, y gracias a los profesores y al que hoy lo ha expuesto en concreto aquí por su claridad. Bueno, yo querría empezar diciendo que soy coordinador del Área Federal de Bienestar Social de Izquierda Unida, y me alegro mucho que me haya precedido Lucía en el uso de la palabra, porque quería decir, añadiendo a lo que Elena había informado al principio, de que Esquerra Republicana y Más País estaban en disposición de acoger las enmiendas, lo cual me parece estupendo, pero decir que en el ámbito de Unidas Podemos, en mi caso desde Izquierda Unida, pero sé que con más participación, estamos hablando constantemente con nuestros portavoces parlamentarios en la comisión para tratar de enriquecer esas enmiendas, y espero que en la línea que apuntáis, pero además en la línea de que de verdad el ingreso mínimo vital sea un puntal de ese escudo social que se quiere articular desde este Gobierno de coalición. Y yo espero que sea posible y que el proyecto de ley, que probablemente no va a satisfacer todas las demandas, pero que sea un paso determinante en ese objetivo. Y en ese sentido, me parece clarísimo lo que se ha planteado. Es decir, a mí me parece que el tema de los 18 años en clave constitucional tiene que ser un tema determinante. Ahora bien, ahí hay dos variables. Una variable es la libertad, es decir, estamos en la edad donde la persona empieza a tomar sus decisiones autónomas, y entonces a partir de ahí hay que respetar la libertad de la vida independiente cuando se produce, porque a mí me parece un hecho absolutamente imprescindible. Y segundo, eso sí, la constatación de la necesidad, es decir, que evidentemente puede haber personas mayores de 18 que estén encuadradas en una unidad familiar, que tengan recursos suficientes y que todavía no están ejerciendo esa vida independiente, pero hay otras personas que la han ejercido y que acreditan esa necesidad. Por lo tanto, ese binomio entre libertad y necesidad me parece fundamental para determinar la casuística que pueda tener una cierta relación con la edad. Pero todas esas limitaciones de los 23, los 28, los 30, me parece un guirigay jurídico verdaderamente poco presentable. Y voy un poco a la base de la cuestión. Es decir,
La vicepresidenta del Senado, señora Narbona, nos hizo una presentación un poquito distorsionada. Es decir, porque empieza hablando de que el tema surge de la pobreza infantil. Yo, en representación de Izquierda Unida, estuve en varias reuniones ya desde finales del gobierno del PP para plantear este asunto. En ellas estaba participando intensamente precisamente Pau Mariclos, que luego estuvo en el Alto Comisionado y que es una de las personas que con otras entidades estuvimos trabajando en ese tema. Por lo tanto, el tema no viene solo de la pobreza infantil, porque además la pobreza infantil es un término distorsionante, porque la pobreza está en las familias. Realmente, el problema es que existe pobreza en las familias, porque luego se supone que la infancia que no está protegida en la familia hay unos mecanismos sociales que la protegen. Espero, porque la infancia abandonada en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro sería absolutamente absurdo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que plantearlo desde la perspectiva de que el ingreso mínimo vital surge porque hay unas rentas mínimas autonómicas que en general, porque hay excepciones, son claramente insuficientes. Y habíamos recibido de la Unión Europea avisos importantes de que ese tema no estaba atendido suficientemente con esas rentas. Por lo tanto, el ingreso mínimo vital surge como una respuesta para constituir un suelo que facilite esa cobertura. Y además surge la pandemia, con lo cual se precipita el proyecto. Y eso ha sido uno de los problemas, porque evidentemente este proyecto requiere, primero, efectivamente, un encaje constitucional que se le ha encontrado por vía de que sea una prestación no contributiva de la Seguridad Social, pero por otro lado tiene una cuantía que no cubre el umbral de la pobreza. Son 462 euros de partida y el umbral de la pobreza está en unos 750. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible la complementariedad por parte de las comunidades autónomas. Y en ese sentido hubiera sido conveniente haber hecho convenios con todas ellas para garantizar esa complementariedad, porque aquí ha habido a río devuelto ganancia de pescadores. Ha habido algunas que sí se han esforzado en esa línea y ha habido otras que simple y llanamente se han cargado la renta mínima para cubrirla teóricamente con el ingreso mínimo vital, lo cual ha creado unos problemas de gestión muy importantes en los que ya no voy a entrar para no alargarme. Pero sí creo imprescindible que se contemple el ingreso mínimo vital como un elemento que tiene que dar respuesta al umbral de la pobreza. Y por lo tanto, mientras no lleguemos a eso y mientras no superemos las trabas burocráticas que la norma actual tiene, vamos a tener difícil que el resultado sea óptimo en esa cobertura. Termino. Decía el profesor que había cosas inexplicables desde el punto de vista constitucional. Y es que yo creo que en España nos falta cultura política y cultura social de los derechos subjetivos. Esto es un derecho subjetivo y, por lo tanto, exigible ante la ley. Y eso tiene que hacerse, por lo tanto, con unas garantías jurídicas plenas. Y esto no está todavía maduro en ese proyecto. Y, por último, el doble derecho. Esto no es un derecho lineal, porque este derecho pretende dos cosas: atender a la necesidad inmediata, pero evitar que se cronifique la pobreza. Y entonces hay que tomar una serie de iniciativas, de programas que ayuden a esa incorporación social. Y eso sí que lo tienen que hacer las comunidades autónomas, que son los que tienen la competencia exclusiva, con el apoyo, obviamente, de los servicios sociales municipales de base, que son siempre el elemento de proximidad que nos tiene que ayudar a que funcione el sistema. Perdón. Muchísimas gracias, Ricardo. Creo que
Madre mía, sí, una mano por aquí pedida. Tenemos que ser muy breves porque tenemos la sala pedida hasta la 1, ¿vale? Entonces voy a dar paso. Por favor, muy concretas, un minutito. Muchas gracias. Soy Sara Jiménez, diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Voy a intentar ser muy breve con dos cuestiones que habéis anotado en la propia intervención. Nosotros hemos defendido el músculo social de lo que es el ingreso mínimo vital. Creemos que hay bastantes déficits en lo que es la propia norma y para eso estamos en el trámite parlamentario. Hemos incorporado ya dentro de lo que es nuestras enmiendas la ampliación de la edad a los 18 años porque consideramos vital una perspectiva que ha dicho el profesor, la cuestión de esa discriminación interseccional que se produce por edad y por pobreza. Al final aquí concurre, a veces hablamos de la intersección cuando hacemos referencia a los temas de género, que también será en esta materia, pero sí que conocemos de determinados grupos de población que además se independizan a edades más tempranas y que van ligadas a situaciones de vulnerabilidad y pobreza, que justo les viene atravesada esta barrera de los 18 años que la norma está estableciendo. Y quería también lanzaros una cuestión que, como hemos estado hablando de jóvenes y pobreza y precariedad, que me parece muy importante, que algo ya anteriormente se ha señalado. ¿Qué es lo que pasa con esos itinerarios inclusivos que tienen que velar porque no se cronifique la situación de pobreza en la que se encuentran muchos jóvenes? O sea, aquellos perceptores del propio ingreso mínimo vital, lo que tenemos que hacer es que los círculos de la pobreza no se queden allí. Si no se establece una buena coordinación de trabajo con itinerarios de inclusión social e inclusión laboral, lo único que estaremos haciendo es cronificar la pobreza. Gracias. Vale. María Ramos, de Moncloa. Hola, nada, muy brevemente. Bueno, gracias por la exposición, gracias por tratar estos temas. Y simplemente yo quería plantear una, en realidad, pregunta o más bien sugerencia para invitaros a hacer, que es doble, en realidad, ¿no? Una, si habéis mapeado a nivel autonómico y a nivel internacional cuál es el estatus en otros lugares, porque creo que esto ayudaría mucho ahora que hay algo de tiempo en el trámite parlamentario. La segunda cuestión, también relacionada, es si habéis hecho una estimación, más allá de lo jurídico, por supuesto, del coste que tendría ampliar este grupo de edad, porque insisto que ayudaría a ponerle cifras y poner números para terminar de impulsarlo. No me he presentado. María Ramos, de Análisis y Estudios del Gabinete del Presidente del Gobierno. Vale, y por último. Sí, gracias. Soy Teresa Angulo, diputada del Grupo Popular en el Congreso y portavoz de Inclusión. Simplemente y muy brevemente para yo también agradeceros la invitación a participar en esta jornada que hemos escuchado muy atentamente. Soy extremeña, ahora tendré ocasión de saludarte y hablar más detenidamente contigo. Y simplemente decir algo en lo que pues coincido con algunas de las personas que han hablado aquí. Como sabéis, nosotros apoyamos la convalidación de este Real Decreto del Ingreso Mínimo Vital, entre otras cosas porque, nosotros, como también se ha dicho aquí, ya se tenía experiencia en muchos sitios donde gobernábamos de haber implementado rentas autonómicas, como por ejemplo fue en el caso de mi tierra, de Extremadura, y nosotros siempre hemos dicho que concebimos esta prestación pues como esa red de apoyo a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión hacia la verdadera inserción laboral y social, que para nosotros es lo que debe ser el principal objetivo y fin del ingreso mínimo vital. Y en ese sentido coincido en que fue una norma que se elaboró de manera muy precipitada y quizás sin diálogo ni por las comunidades autónomas ni con las entidades sociales, y que ya dijimos que iba a traer problemas en su implementación, sobre todo porque sabemos que estas cuestiones no son sencillas y a veces se establecen demasiadas cargas burocráticas muy pesadas precisamente para las personas a las que va dirigida. Como he dicho que voy a ser breve, y nosotros en el Congreso ahora estamos en el trámite de que ya se han registrado las enmiendas y empezaremos a trabajar en la ponencia, donde yo espero que sí haya un verdadero trabajo de ponencia donde podamos debatir las más de 400 enmiendas que se han presentado y podamos alcanzar acuerdos para mejorar la norma, que yo creo que es
bueno, pues el objetivo que tenemos todos. Sí me gustaría incidir también en un poco lo que ha dicho Sara. Yo creo que es muy importante, sobre todo con las tasas insoportables de desempleo juvenil que tenemos en España, que se empiece de una vez por todas a trabajar en esos itinerarios personalizados de inclusión que deben ir ligados a la prestación económica, que esto no se quede simplemente en la prestación económica, que por supuesto es muy importante para que la persona pueda bueno, pues atender a las necesidades, pero sobre todo para nosotros… Pedirle que corte. Vale, pues termino. Lo importante es que con esto se consiga la inclusión laboral y social de las personas que están recibiendo el ingreso mínimo vital y que no les sea necesario tener que recibirlo. Muchas gracias. Lo siento muchísimo, Enrique, tienes un minuto para elegir responder alguna pregunta y si queréis lo que hacemos es desde el Consejo de la Juventud de España os pasamos por mail las respuestas a vuestras preguntas o nos quedamos después charlando, pero tenemos que cerrar en un minuto. Bueno, voy a intentar responder a todas a la vez y a lo mejor así consigo dar respuesta. Empiezo por las que son más sencillas, las de María, que eran más o menos binarias. Sí, la parte autonómica la hemos estudiado, está dentro del informe. Evidentemente se tiene que estudiar más, son 17 comunidades autónomas, más la situación de Ceuta y Melilla. En total es muy complejo. Entonces, además, terminamos la semana pasada a lo mejor de ver información que puede haber cambiado ya en los boletines esta semana, que es el problema de los ritmos autonómicos. Esa parte sí, la parte comparativa entre estados no, por falta de tiempo y capacidad por nuestra parte. Ahí lanzaríamos el guante al Consejo a que cree equipos más grandes, porque si no, no seremos capaces. Claro, yo creo que parte del problema principal, hay dos palabras que han surgido aquí. El coste, ¿cuánto significa esto? Que hay que entender lo que puede suponer y que no se utilice, y ha habido varias intervenciones en torno a la idea de que no se utilice como ayuda a la emancipación cuando de lo que se trata es de evitar las situaciones más graves de vulnerabilidad. Y podemos estar de acuerdo. El problema es que cuando se establecen reglas de discriminación, y lo que han hecho muchas comunidades autónomas, es excepcionar mucho la barrera general. Pero eso ya es una trampa al sistema general de discriminación, al menos si de lo que hablamos es efectivamente, como apuntaba Ricardo, de derechos subjetivos. Porque si lo que hay es un problema de capacidad económica, de que sabemos que no podemos llegar a todas las personas, créese una ayuda que no opere como derechos subjetivos, sino hasta el límite de crédito disponible. Porque los derechos subjetivos se caracterizan por no importarles precisamente esos límites de créditos a los que la gente va a tener derecho por las circunstancias, que la clave aquí es la vulnerabilidad. Para evitar que un puñado de personas se aprovechen y utilicen esta herramienta para lo que no es, no se puede expulsar a toda una cohorte generacional. Habrá que establecer otras técnicas jurídicas para evitar que haya un fraude o que haya una utilización inadecuada. Pero el fracaso no es del ingreso mínimo vital, ojo, el fracaso venía ya de 17 sistemas autonómicos. Es decir, esto no afecta a un modelo específico, esto afecta a que en materia de la edad se ha aceptado como normal establecer barreras generales que están expresamente prohibidas. Y si hay límites, lo que hay que hacer es establecer otras técnicas jurídicas para evitar colapsos, tanto económicos como de abuso de los sistemas. Pero no se puede presumir que solo por la edad tengamos potenciales abusadores de los derechos subjetivos. Eso es una falta de respeto al principio de igualdad y a la prohibición de no discriminación. Gracias por las aportaciones y obviamente pues quedo a disposición de poder seguir dialogando y discutiendo. Si hay razones como la emancipación o cualquier otra como el coste, por favor póngase por escrito en la exposición de motivos de las normas, que es lo que tienen que hacer estas cámaras, explicar por qué toman las medidas, porque solo por escrito podremos discutir académica o intelectualmente o racionalmente si esas justificaciones son objetivas y son razonables. Pero muchas gracias por la paciencia de escucharnos y gracias de verdad, porque hablaba con Miguel hace unos días preparando esto, a ver qué contábamos en 5 minutos. Cuando nos enteramos de que disponíamos de mucho más tiempo, a mí me dio hasta un poco de vértigo. Agradezco que hayan estado aquí, que hayan tenido la paciencia y nos hayan dado la oportunidad de exponer esta realidad. Muchísimas gracias y si queréis en la puerta, si no está lloviendo o en algún espacio de las instalaciones podemos terminar de saludarnos.
Muchísimas gracias de verdad por haber permanecido aquí todo este rato, por haber ocupado vuestras agendas un ratito con esta presentación y esperamos que haya sido al menos fructífero y nada, pues que podamos construir un ingreso mínimo vital más justo para toda la juventud. Gracias.